Ok, voy a leer el consentimiento. Bueno, el presente estudio forma parte del curso Teoría y Métodos del Trabajo Social 3, perteneciente a la Escuela de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. El mismo consiste en la realización de una entrevista con la finalidad de conocer a profundidad la relación que tiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con el trabajo social en lo local, específicamente en la zona de Upala, y a partir de ello analizar si tiene algún programa o proyecto que se vincule con la comunidad. Por tal motivo, respetuosamente se le solicita su colaboración para responder las preguntas que a continuación se presentan, a fin de que su experiencia permita obtener insumos que aporten mayor criterio al estudio. Le queremos aclarar que su participación es totalmente voluntaria y que la información recuperada se utilizará únicamente para fines académicos. Esta entrevista únicamente se llevará a cabo con el consentimiento informado revisado y confirmado por su persona. Usted tiene derecho de no responder una pregunta si no se siente en comodidad y retirarse en el momento que desee. Bueno, y ya en ese caso, de que acepta lo que se Ujú. ha leído. Ok, Sí, de acuerdo, perfecto. acepto. Muchísimas gracias. Entonces, sí, a ver si continúas con la presentación. Sí, bueno, les decía que antes de tener esa llamada, yo estoy la persona que está a cargo de esta estrategia de respuesta para las personas solicitantes de refugio y también las personas que estén en riesgo de apatridia o apátridas y refugiadas. Para la ACNUR en zona norte y que estamos en estos cantones de Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos y La Cruz. También tenemos cierta extensión hacia lo que es Guanacaste, digamos, de la región de Santa Cruz, Nicoya, y pues también abordamos Liberia. Entonces estamos trabajando en esta área. La oficina está desde el 2018 acá, a partir de la situación sociopolítica vivida en Nicaragua. La oficina abrió aquí, está en funcionamiento desde el 2018 y inicialmente la oficina se centraba mucho en Opala y los Chiles, pero conforme hemos ido identificando personas de interés de la CNUR en otras comunidades, pues también hemos ampliado un poco nuestra intervención por allá. Ok, ok. Y en sí, ¿en cuánto tiempo se encuentra desempeñando como profesional en trabajo social en la CNUR? Ok, yo he estado desde octubre de 2019. Ujú. Entonces ya estoy próxima a cumplir 3 años con el ACNUR en este puesto como a cargo de la Unidad de Protección Comunitaria desde mayo del año pasado. Em, sí, Ah, perfectísimo. Y sí nos podría como contar un poco sobre su trayectoria profesional y digamos cómo llegó a trabajar en esta organización. sí. Bueno, todos mis trabajos de la universidad fueron relacionados a temas de migraciones. Ujú. Ha sido como el área o también el grupo poblacional con que he desarrollado todas mis intervenciones, investigaciones, incluso el taller de tercero también fue con población, en este caso migrante. Entonces ya tenía como ciertos acercamientos a través de justamente el taller, la práctica profesional. Yo inicialmente estuve como pasante en la OIM, que es el organismo internacional para las migraciones, ¿verdad? En la oficina regional en San José, trabajando sobre todo temas de comunicación. Después de eso, la experiencia que tuve fue de voluntariado de Naciones Unidas aquí mismo en el ACNUR. Así empecé en octubre de 2019 y ya pues un año después concursé ya como asociada de la unidad o a cargo de la unidad como tal de protección comunitaria. Eso es importante señalarlo. Yo aquí no estoy como trabajador social como tal, sino que ninguna de las personas que estamos acá desempeñamos directamente nuestra profesión. Obviamente sí tenemos como conocimiento de las técnicas, de toda la parte, digamos, teórica y fundamento, así como metodológico para poder ejercer nuestro trabajo, pero realmente es un trabajo, este, ¿cómo se llama esto?
bueno, Interdisciplinario. sí, interdisciplinario justamente. Ujú. Pero aquí en esta, por ejemplo, en esta oficina tenemos abogados internacionalistas, personas de relaciones internacionales, trabajadores sociales y también sociología. Entonces, realmente nosotros no desempeñamos como tal nuestra profesión y por eso el Ujú. puesto como tal es asociada de protección comunitaria. Ok. Entonces, esa es nuestra unidad como tal. Sí. Y digamos, esa organización, digamos, hay más profesionales en trabajo social y aparte de usted, digamos, en ese caso. Em, sí, hay una más que trabaja conmigo en la unidad. Ujú. Ah, ok, entonces Anteriormente, cuando yo ingresé, este, la unidad somos 4 personas Ujú. de la parte de protección comunitaria. Cuando yo ingresé, éramos 3 de TS y un doctor, y ahora somos 2 de TS, uno de relaciones internacionales y una abogada. Ah, ok, ok, entonces como profesionales como tal, dos, ¿verdad? Ujú. Ah, Sí, ok, correcto. perfecto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Erika. Mucho gusto. Yo le voy a hacer unas preguntas también. Como, ¿cuál podría identificar como la misión de la organización? Sí, nosotros tenemos un mandato que es brindar la asistencia a los gobiernos como tal para atender o dar respuesta a las personas que están desplazadas de manera forzada, ¿verdad? Estamos hablando de personas que son perseguidas o que su vida o su libertad corre peligro. Entonces asistimos a los gobiernos en la atención y respuesta a, a esta población desplazada forzada. Ujú. Otra pregunta, ¿nos podría como comentar sobre la labor que realizan en la organización y las políticas sociales que atienden con el fin de velar y proteger los derechos de las personas refugiadas? Sí, nosotros estamos enmarcadas dentro de, ¿verdad? Más bien como el derecho internacional. Ujú. Entonces tenemos el Pacto Mundial para para las personas refugiadas. Este también está el Estatuto de las Personas Refugiadas a nivel internacional y está también el protocolo que deriva de ese estatuto, que es el que reconoce los motivos por el cual se puede reconocer a una persona como refugiada al nivel al nivel regional de las Américas. Tenemos el marco integral para la protección y soluciones para la población refugiada, que se llama MIPS. En el caso de Costa Rica, esto está integrado por varios viceministerios, que el capítulo de Costa Rica se llama MINARE, entonces también ustedes lo pueden buscar de esa forma. Y a nivel nacional, pues está la Ley General de Migración y el reglamento sobre el tema de refugio y de apatridia, también el reglamento de apatridia que está a cargo de la Cancillería. Entonces son como las legislaciones que hay que se orientan a justamente dar respuesta a esto, ¿no? Y bueno, usted me comentó que usted no trabaja como trabajadora social como tal, Ujú, pero o sea, pero en sí, como qué función cumple el trabajo social en esta organización. ujú. Ok, les explico. Em, A ver, nosotros trabajamos, como les digo, somos una oficina de terreno. Entonces, como oficina de terreno, estamos atendiendo básicamente la frontera norte de Costa Rica. Ujú. Entonces, todos los ingresos que hayan de personas que estén desplazadas forzadas, lo tenemos que atender nosotros desde acá. Y entonces hay 2 unidades, una unidad que es la parte legal, que ve toda la parte de procedimiento, que realmente las personas tengan acceso efectivo a sus derechos, y en el caso, y que se haya respeto, perdón, a los derechos fundamentales de las personas refugiadas consagradas en estos mecanismos, ¿verdad? Y en el caso de mi unidad de protección comunitaria, es protección basada en la comunidad. Entonces, en la medida que podamos fortalecer las comunidades que le brindan acogida a las personas refugiadas, podemos garantizar que exista protección a estas personas. Entonces, por ejemplo, ingresa hoy en la noche un grupo familiar de un adulto mayor o una mujer embarazada o una persona que esté huyendo por su vida. Entonces, en la medida que trabajamos con las comunidades para que estén preparadas para recibir y dar acogida y asistir, dar como ese primer respuesta de protección a las personas,
podemos asegurar que sea un ambiente como más seguro para que la persona pueda ingresar al país. Parte de los derechos de las personas refugiadas que pueden ingresar por puntos, no, puntos irregulares de la frontera, porque si ingresaran por puntos o puestos fronterizos como tal, su vida podría correr peligro porque justamente ahí están las autoridades también, que su ente persecutor puede ser el mismo gobierno, ¿verdad? Que es en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, entonces ellos no van a ingresar por el puesto fronterizo donde están sus entes persecutores, entonces lo van a hacer a través de puestos no, puestos irregulares o puntos irregulares. Entonces, trabajamos con las comunidades para que puedan ser puedan dar esa primera respuesta de protección y seguridad para las personas que van huyendo de su vida. Entonces, eso implica un montón de trabajo con redes. Tener mapeado por una parte quiénes son los actores locales, cuáles son las redes de apoyo que existen para las personas, o en ese caso para la población, por ejemplo, nicaragüense, que es la principal con la que trabajamos en Frontera Norte, para que cuando ellos ingresen al país estén en condiciones más seguras, ¿verdad? O que corran menos riesgos. Entonces, el trabajo con las autoridades locales también va en esa vía de sensibilizarles sobre tema de protección internacional y cuáles son sus derechos, por ejemplo, este mismo derecho que tienen para ingresar a puestos irregulares y trabajar esos temas, ¿verdad? También trabajamos en sensibilización, coexistencia pacífica e integración de las personas refugiadas. Entonces, una parte es la protección como primer respuesta, donde las comunidades son esa red, puede ser una red de apoyo, pero en ciertas comunidades puede ser más bien, puede ser también quien ejerza violencia al ser recibidos aquí en este país, que supuestamente es de acogida, puede también resultar quien ejerce esa violencia por discriminación, por xenofobia, ¿verdad? Entonces, esos temas también se tienen que trabajar en el nivel comunitario si es que se identifican. Entonces, al menos aquí en la oficina de terreno, nuestra estrategia está sobre todo centrada el año pasado. Eran las elecciones de Nicaragua, entonces se preveía que pudiera haber un ingreso nuevamente de personas. Entonces, en preparación a eso, se ha trabajado con una red de personas solicitantes de asilo y refugiadas em, para que ellos mismos sean quienes canalicen las referencias de personas que recién estén ingresando a sus comunidades. Todas ellas viven en comunidades fronterizas, casi cercanas a puestos irregulares y que nos pueden informar como alerta temprana, ¿no? De que tengamos algún grupo, algún perfil vulnerable que haya que atender. Entonces, sí, como ese sistema de alerta temprano a nivel comunitario. Por otra parte, tenemos nuestro programa, bueno, nuestra estrategia Somos una Comunidad, que es una estrategia de integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. En nuestros diagnósticos participativos, por ejemplo, de los años de 2020 y sobre todo con la pandemia, vimos que no había espacios pues, para recreación para las personas, sobre todo, sí, todas las personas, pero sobre todo las personas menores de edad, que está relegado a que fuese el centro educativo su espacio también de esparcimiento y de juego, ¿verdad? Y demás. Entonces también conocimos que por la misma pandemia y el deterioro de la salud mental de los jóvenes y adolescentes, entonces que era necesario áreas recreativas, ¿no? Entonces esto se ha trabajado a través de esta estrategia, que son aproximadamente 13 comunidades, 3 en el caso de Upala y unas 11 comunidades de los Chiles. Y en el caso de los Chiles también derivó en una red de entrenadores comunitarios. Estos entrenadores comunitarios se están formando también temas de protección a la niñez para identificar y derivar oportunamente situaciones de riesgo que se puedan identificar. Las personas representantes comunitarias, solicitantes de asilo y refugiadas, también parte de trabajar con ellos y trabajar como este proceso de empoderamiento, de conocimiento sobre sus derechos y que ellos mismos también puedan asistir a otras personas, ¿verdad? En su misma condición, les permite a ellos también dignificarse y estando aquí en Costa Rica, porque asumen un rol de liderazgo donde trasciende más allá de, bueno, voy a asistir a una persona refugiada que conozco, porque a través de eso ellos mismos pueden decir, bueno, yo que he ayudado a un montón de personas, también me he podido ayudar a mí misma en salir adelante, ¿verdad? Como, no sé, es una estrategia también que aumente también la autoestima, la capacidad de autogestión de las personas frente a una situación donde han tenido que abandonar
todo su proyecto de vida que tenían en su país, ¿verdad? Entonces, cómo reconstruir su vida, su hogar en un país como Costa Rica, que tiene ciertas limitantes en temas de acceso a servicios, por ejemplo, accesos efectivos a derechos, acceso a la salud, a la educación, etcétera. Cómo también darles ese rol que puedan asumir y darse cuenta y desarrollar aún más esas habilidades de gestión y no solamente como beneficiarios de una asistencia humanitaria que es limitada en tiempo también, ¿verdad? Porque la lógica de atención del ACNUR son como 5 áreas estratégicas. Va desde la respuesta inicial, que es donde cuando se presenta una emergencia, una situación de flujo migratorio como bastante, no sé, cuyas dimensiones sean como bastante grandes, ¿verdad? Entonces podemos hablar de 2018 centrado en respuesta, en asistencia humanitaria, y que ahí nuestro trabajo se debe centrar en cómo poder distribuir y atender y dar respuesta a las personas que están ingresando masivamente al país, ¿verdad? Entonces, ahí puedes ver más trabajo es necesario desarrollar protocolos, es necesario desarrollar criterios de elegibilidad, entregar la asistencia, ¿verdad? ¿Cómo calificas que una persona sí entre y otra persona no? ¿Qué grupos vas a priorizar para que sean atendidos? Porque los recursos no dan para atender toda la población que está ingresando, ¿verdad? Entonces, ahí tenés que hacer uso como de esas herramientas. Y desde el ACNUR tenemos un enfoque de edad, género y diversidad. Entonces, se priorizan esos grupos o esos perfiles que a través del análisis de protección se ve, esos son los más vulnerables dentro de todas las personas vulnerables, ¿verdad? El que le sigue a eso es, si no me equivoco, como protección general, que tiene que ver trabajar con las autoridades y los programas estatales para que le puedan dar la protección a las personas. Entonces, por ejemplo, las personas refugiadas requieren programas también especializados. Por eso es muy importante hacer la distinción con personas migrantes. Personas refugiadas salen huyendo porque su vida o su libertad corre peligro. Entonces, la principal protección es seguridad, garantizar que esté seguro, que en el lugar de acogida no va a ser perseguido, ¿verdad? Entonces, esa protección puede implicar nuevamente trabajar con comunidad o trabajar a nivel con autoridades o la oficina de protección a la víctima para trasladarlo a un lugar más seguro, ¿verdad? Entonces, también hay personas que han sido víctimas de tortura o han sido detenidas, ¿verdad? Que estén también pasando por un duelo bastante fuerte, ¿verdad? Inesperado frente a una situación de esta magnitud, que estén pasando por algún tema de violación de derechos fundamentales bastante fuerte, ¿verdad? Entonces requieran un programa especializado de atención psicológica que como tal el Estado no está preparado para brindárselo a, no sé, 90,000 personas que están actualmente en la condición de refugio en el país, ¿verdad? Entonces también es necesario asegurar que esos programas, esos servicios específicos estén para la población, porque es una particularidad que requiere ser atendida para esta población, ¿verdad? Entonces, esa fase es más como garantizar que esos programas especializados para la población estén. Entonces, el ACNUR tiene esos programas, por una parte, con el gobierno, pero también como por otra parte con agencias socias que son en su mayoría o todas ONGs que tienen programas específicos con el ACNUR para poder atender a esa población y darle esa protección. Entonces está el programa de niñez, está el programa de casas de acogida, está el programa que tiene todo el tema de violencia basada en género o los sobrevivientes de violencia, que requiere un programa especializado, ¿verdad? Está el de medios de vida, entonces también personas que huyen tienen que reconstruir sus vidas y sobre todo no depender de una asistencia, sino ya incorporarse al mercado laboral que hay acá, ¿verdad? Según los perfiles que se ocupan en el país, que son los que hay disponibles frente a una situación de desempleo general en el nivel país, ¿verdad? Entonces, medios de vida es otro programa. Otro programa es el de asistencia de necesidades básicas, que todavía, pese a que no estamos en emergencia, todavía puede ser que estemos recibiendo personas que estén requiriendo una asistencia, ¿verdad? Está el otro programa que es de aseguramiento, es un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social,
Y hay otro convenio con el IMAS para que también puedan asistir y proteger a estas personas. Entonces, esa es como la fase de protección que eso nos puede llevar mucho tiempo, siempre puede haber más vacíos, puede ser que como tal el gobierno no tenga los fondos o no tenga la capacidad técnica, ¿verdad? Entonces hay colegas que se enfocan sobre todo en esta área. Y está luego la fase de inclusión. La de inclusión es más o menos en la fase en la que nos podemos encontrar ahorita, que es, tenemos personas que ya llevan 3 años viviendo acá y todavía nos dicen que no se sienten parte de su comunidad, que no conocen más allá de las agencias socias que trabajan del ACNUR. Es decir, no conoce qué es el INA, no conoce qué es el IMAS, no conoce qué es, no sé, toda la estructura de protección que realmente el gobierno de Costa Rica le puede ofrecer como habitante, ¿verdad? Entonces, en esta fase de inclusión es más de trabajo en redes interinstitucionales, en lo que estamos sobre todo ahorita, ¿verdad? Que el gobierno puede asumir también su responsabilidad con esta población, ¿verdad? Y incluirla dentro de los procesos socioeducativos en los que estén desarrollando y así. Le puedo hacer una pregunta. Bueno, usted mencionó como que trabaja también con ONGs, más que todo. Como con cuáles trabajan ahí en lo que es Upala. Sí, aquí nuestra oficina están también todas las agencias socias. Entonces, nuestra oficina es la nuestra, pero abajo, el primer piso, están todas las agencias socias que brindan la atención directa. Entonces, esta red internacional, que es la parte de gestión de casos, que ahí hay bastantes trabajadoras sociales y psicólogas, sobre todo. Gestión de casos, atención psicológica es lo que brinda red. En el caso del GAM, Red también hace gestión comunitaria. En Zona Norte no, eso lo hacemos de mi unidad, ¿verdad? Está Senderos en la parte de casas de acogida, de albergues seguros, ¿verdad? Todo el tema de personas sobrevivientes de violencia de género, que también es un motivo en el caso de en el caso de Costa Rica para solicitar refugio. Solo de Costa Rica. Eso no está dentro del estatuto, sino está en la ley de migración. Está DNI, que es Defensa de Niños y Niñas Internacional, que ve todo el tema de protección a las niñas. Y ellos también ven el sector de educación. Está también Servicio Jesuita para Migrantes. Anteriormente era JAYAS, a partir de este año es Servicio Jesuita, que es toda la parte de protección legal o asesoría legal. Y, a ver qué me falta. Creo que son las principales al momento, sí. Y tenemos estas alianzas estratégicas con otras ONGs, pero los programas como tal, financiados por el ACNUR, como programas de atención, son esos. Sí. Y bueno, las últimas 2 fases de esta parte de atención es el de empoderamiento y la última es de soluciones duraderas. Entonces, ya la parte de empoderamiento también va en línea lo que les iba mencionando, que ellos incrementen las capacidades de autogestión, ¿verdad? Tanto de las comunidades de personas refugiadas como del gobierno local, como del gobierno central, para poder continuar y asumir la asistencia y protección para estas personas, ¿verdad? Entonces, y en el caso de las personas refugiadas, que ellas se integren definitivamente al país, ¿verdad? En el caso del ACNUR, el ACNUR tiene varios programas de soluciones duraderas, son 3 si no me equivoco. Uno está enfocado en integración, que es la finalidad que se busca en Costa Rica como país de acogida. Y hay otros países donde la finalidad o la solución duradera para la población desplazada de manera forzada es el reasentamiento, es reubicarlas en otro país, porque a veces no es suficientemente seguro en el país en el que se puedan encontrar, ¿verdad? Entonces hay programas de reasentamiento donde los gobiernos, ya sea de Canadá, de Australia, de Estados Unidos o así, aceptan una cuota de personas refugiadas, así.
Y la tercera solución duradera, que es algo que muy poco se ha visto, que no me acuerdo bien el nombre, creo que es repatriación. Repatriación es cuando las condiciones como tal que inicialmente expulsaron a estas personas se mejoran, entonces las personas por su propia voluntad deciden regresar a su país. Lastimosamente no es el caso de la mayoría de los países, ¿verdad? Tal vez anteriormente en los 90 estaba más este programa, pero pues no hemos visto que realmente se estabilice las condiciones en los países de los cuales hemos recibido población, ¿verdad? En el momento que lo hagan, hay personas que están decididas a volver a su país, pero actualmente no existen las condiciones de ese programa. Perdón, disculpen, ¿se me pegó a mí o fue No, a acá? mí también. Ok. Sí, Ok, yo creo que ya volvió, ah, sí, sí, pero sí, ya se escucha así. ¿verdad? Sí, Ok. es que se quedó un momento trabado. Sí, bueno, lo último es lo de repatriación que les digo que no, no siempre es viable, o no lo es ahorita. Ujú. A Pues, ver, bueno, pero una pregunta, es que con respecto a eso, digamos, obviamente, digamos, la organización trabaja como con personas refugiadas, pero, digamos, al encontrarse tipo en la zona norte, o sea, me imagino que trabajan mucho con las personas nicaragüenses, pero aparte de personas, digamos, migrantes nicaragüenses y personas refugiadas, trabajan como con personas de otros países, o es como en el las... caso de Upala, Ujú. sobre todo, o sea, y eso es también a nivel nacional ahorita, es como 95%, por decirlo así, de, que son de nacionalidad nicaragüense. Hay algunas personas que están en tránsito, que son de otras nacionalidades, por ejemplo, de nacionalidades venezolanas, ecuatorianas, haitianas, pero ellos solamente si deciden integrarse al país y acogerse a la figura de refugio es que las atendemos nosotros, pero sobre todo de nacionalidad nicaragüense. Ok, perfecto. Bueno, Voy a quitar mi cámara solamente porque me parece que el internet todavía está medio inestable. sí, no se preocupen, no pasa nada. Es que, bueno, también otra pregunta que le queríamos plantear era respecto como desde la organización, ¿verdad? Desde ACNUR, ¿cómo son, digamos, los procesos, digamos, grupales, digamos, en el campo de acción, digamos, y en sí como tal, ¿cuál ha sido como su experiencia ya trabajando con los grupos de las localidades, digamos, de los lugares? Ok, de los procesos locales como tal. Ajá, sí, como trabajando ya con los grupos, ya en lo que se Ok, enfoca la organización. sí, bueno, de parte de mi unidad, el año pasado todavía había varios vacíos de lo que las personas nos indicaban de necesidad de información, ¿verdad? De conocer cuál es la estructura de protección que existe a nivel nacional, cuáles son las instituciones, qué programas, servicios existen, ¿verdad? Entonces, mucho del año pasado fueron como sesiones informativas con las comunidades. Por cada comunidad se hacían al menos 3 sesiones informativas en las temáticas que hubiera mayor interés. Em, Generalmente, si veíamos que el grupo o habían como fuerzas activas, digamos, en esa comunidad, o que había un grupo ya definido porque hay una gran concentración de personas solicitantes de asilo o refugiadas en esa comunidad, lo que hacíamos es que en una asamblea abierta se les indicaba que también ocupábamos mantener un enlace, eh, un- con un enlace con una persona que nos pueda vincular con la comunidad, ¿verdad? Entonces esta persona era como elegida por la misma comunidad como una persona de confianza y esta persona era ingresada dentro del proceso de representantes comunitarios o el sistema de monitoreo comunitario que tenemos. Entonces, estas personas, representantes comunitarias elegidas en sus comunidades, pasaban este proceso de 4 módulos que hicimos el año pasado,
Desarrollamos como también la guía de herramientas para que ellos pudieran siguiendo dando como esta información, refiriendo situaciones. Entonces ha sido un proceso que también se ha ido construyendo de la mano con las personas según las necesidades que se identifiquen. Nosotros tenemos, nuestra unidad nos piden que estemos haciendo constantemente diagnósticos participativos, entonces el año pasado hicimos al inicio del año con 4 comunidades un diagnóstico participativo sobre el cual se estableció el plan de trabajo para el 2021. Entonces, el mismo plan de trabajo construido con ellos, lo fuimos cumpliendo con ellos de hacer las convocatorias, ellos nos apoyaban con solicitando el espacio, solicitando, organizando a las personas o movilizándolas, ¿verdad? Para que puedan asistir. Entonces, en estos talleres son talleres que desarrollamos mucho como desde técnicas como educación popular, ¿verdad? Pues sobre todo porque en su mayoría son personas que no saben leer y escribir. Entonces, como para facilitar de manera pedagógica los contenidos o el tema de información que ellos han estado buscando, ¿verdad? Entonces, eso llevó también a que estas personas representantes comunitarias fueran asumiendo más su rol de liderazgo en las comunidades. ¿Hasta dónde habré llegado? Sí, nos estabas hablando sobre como los procesos de educación en las comunidades. Sí, entonces, bueno, hemos adoptado algunas técnicas de educación popular, porque en su mayoría son población que no sabe leer y escribir, ¿verdad? Entonces, son talleres, lo que hemos desarrollado con ellas, y también se hemos utilizado en su momento psicodrama también un poco. Entonces, ahí hemos adoptado como técnicas que sean más pedagógicas para tenerlo con ellos, ¿verdad? Entonces, pero esto obedecía el plan de trabajo que establecimos con las comunidades al inicio, ¿verdad? Con todo este proceso que se hizo el año pasado, pues las personas representantes comunitarios pudieron como afianzar más como su rol de liderazgo en la comunidad al punto que no solamente ya solo movilizadas solicitantes de asilo o refugiados, sino también personas nacionales o migrantes, porque eran personas que ya estaban teniendo un poco más de conocimiento sobre el rol del ACNUR, las agencias socias, pero también de otras organizaciones o instituciones que les podrían brindar asistencia y sobre todo en un contexto de la pandemia cuando hubo mayor distanciamiento de las instituciones. Entonces, ya han ido asumiendo como este rol de liderazgo y a la par de eso iniciamos los primeros pasos en el 2020 sobre la estrategia de integración de Somos una Comunidad. Entonces, parte de esa estrategia implica que la inclusión de personas solicitantes de asilo y refugiadas y la reactivación de los subcomités de deportes y recreación que hay a nivel comunal. Entonces, una estrategia con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, la Municipalidad y el ACNUR. Entonces, lo mismo, 2020 con la pandemia hace que la mayoría de las asociaciones de desarrollo, los comités tutelares de la niñez, los subcomités en general a nivel comunitario, no se hayan reactivado o no hayan podido sesionar para poder formalizarse como tal. Entonces, realmente estamos frente ahorita a una oportunidad de que nosotros sí continuamos el trabajo de movilización comunitaria de organización. Entonces, tenemos grupos como bastantes consolidados en más de, o sea, solo tenemos, por ejemplo, 37 representantes comunitarios distribuidos en la zona norte. Eso nos da alcance aproximadamente de unas 40 comunidades. Entonces tenemos contacto con 40 comunidades de solicitantes de asilo y refugiados, pero que hay algunas de estas comunidades que están más organizadas que otras, o hay representantes que gestionan y movilizan más a las personas. Entonces realmente nuestro rol a nivel de trabajo interinstitucional ha sido mucho de decir, bueno, ustedes ocupan, por ejemplo, INADE con la Cruz, con el PANI,
quieren reactivar los comités tutelares de la niñez. Entonces nosotros tenemos la capacidad de convocatoria y de organización comunitaria para movilizar que se reactiven esos tipos de espacios a través de nuestros representantes comunitarios y el trabajo que ya hemos ido teniendo, ¿no? Entonces, eso nos permite decir, bueno, nosotros podemos apoyarles en ese sentido a través de nuestros representantes. Lo trabajamos con los representantes para ver si ellos les interesan trabajar las temáticas que las instituciones quieren trabajar, ¿verdad? Generalmente aceptan porque sinceramente son zonas que son alejadas, ¿verdad? Que muy escaso han recibido visitas de instituciones y demás. Entonces, más bien es como, ha sido como ese puente para que la institucionalidad se acerque más a las zonas más vulnerables del cantón, en el caso de Upala, ¿verdad? Y bueno, en el cantón de Upala está también la unidad socioeducativa con Alejandro Ubao, que había sido exalcalde del cantón. La señora Yamilet, que es la alcaldesa, ella es muy anuente a trabajar todo el tema migratorio. Ahorita actualmente se encuentra en las Cumbres de las Américas, que ha estado con apoyo también del ACNUR para asegurar su participación por allá, porque si bien nuestra población de interés son las personas solicitantes de asilo y demás, nuestra población también es la comunidad de acogida. Como les dije antes, si la comunidad no está anuente a recibir nuestra población, no podemos asegurar que exista realmente protección para nuestra población. Entonces, muy de la mano con las comunidades de acogida y que más antes que el Estado, antes que incluso el ACNUR, son ellas quienes brindan protección a nuestra población. Son ellas quienes lo reciben a medianoche, por ejemplo, en la frontera. Entonces, todo mi trabajo está enfocado en generar que esas relaciones a nivel local, esas dinámicas que pueden existir, por ejemplo, de dinámicas de relaciones de poder que puede existir en una comunidad, las tenga como mapeadas e identificadas para trabajar. Entonces, si se ocupa trabajar más en coexistencia y sensibilización, entonces nuestras líneas de intervención serían esas, ¿verdad? Pero realmente Upala ha sido históricamente un lugar también de recepción y de acogida para los diferentes tipos de migraciones. También ha sido histórico, ¿no? Ha sido histórico un lugar de refugio, incluso antes de que ¿cómo se llama? Que se fundara la República, ya era un lugar de refugio histórico para las poblaciones indígenas también. Entonces, no es coincidencia, ¿verdad? Entonces también ha sido un territorio de refugio como tal. Y una pregunta, ustedes también, lo que es en Opala, también trabajan con lo que es el PANI, municipalidades, Sí, asociaciones comunales y todo esto. sí, no sé qué es la parte que más les interesan porque les podría mencionar todas, pero no sé. Bueno, nosotros casi no conocemos mucho porque apenas estamos iniciando en el taller, pero hemos escuchado como de senderos, lo que es el PANI, asociaciones Ok, comunales. Upala, Senderos tiene una trayectoria de casi 30 años en el cantón, sobre todo en prevención de la violencia, incluso atención de la violencia. Senderos es un actor clave, así como lo es la municipalidad y lo es la UCSE, la Unidad de Gestión Socioeducativa que les mencionaba antes. Esos tres son los principales como más relevantes, ¿no? A nivel cantonal existe el Consejo de Coordinación Interinstitucional que se llama CCCI, que existe en todos los cantones. El CCCI es donde se reúnen todas las personas de las diferentes instituciones y trabajan en diferentes mesas. Con el ACNUR logramos colocar una mesa de movilidad humana, por ejemplo, y ahí participan todas las autoridades, incluyendo migración, en esa mesa para coordinar las acciones y los programas y proyectos que hay a nivel cantonal. Entonces, ese es un espacio muy importante. Cuando, si ustedes tienen que presentar algo, plantear una propuesta, sería dirigirse hacia quién está coordinando esa mesa. Las mesas son coordinadas siempre por alguien de la municipalidad, que son las encargadas de gestionar el territorio como tal. Entonces, dependiendo de la temática, podrán encontrar la mesa social
la mesa de movilidad humana y así también infraestructura, ambiente, etcétera. Entonces, ahí es como el espacio donde pueden encontrar las personas a cargo. Igualmente, hay varias redes interinstitucionales, perdón. Una es esa, ¿verdad? El CCCI es como la principal, pero está también la red de prevención de la violencia y está también la red de promoción de la salud, que casi nunca se reúne. Entonces, la de prevención de la violencia, todo lo que tenga que ver con violencia de género lo pueden encontrar. Todas las instituciones y ONGs que trabajan esa temática en el cantón están ahí. Y en el subsistema de protección local a la niñez encontrarán todo lo relacionado a niñez. Entonces, realmente es como dependiendo de con qué temática, qué situación van a estar trabajando ustedes, se pueden dirigir a uno de esos espacios, pero prácticamente las mismas caras que ustedes encuentran en el subsistema de protección local están en las demás. Y en su mayoría, creo, son trabajadores sociales también. Y pues trabajamos con todas ellas también. No sé, Erika, si procedes con la otra pregunta. Claro, bueno, tenía otra pregunta además de, Ujú. ok, dentro de sus funciones, como ¿cuál cree usted que ha sido los mayores retos, o sea, han sido las mayores problemáticas que ha tenido que enfrentar? Mm, problemáticas. Ok. Yo creo que no necesariamente para Upala, pero en otros cantones ha sido un reto la coordinación interinstitucional. No siempre todos los gobiernos locales tienen la misma, el mismo interés también, ¿verdad? De trabajar temas de refugio. A veces puede ser más político para algunos gobiernos locales, pero son cosas que se pueden trabajar a través de proyectos e intervenciones específicas. Yo creo que es un reto siempre trabajar de la mano con el gobierno local. Como yo les dije antes, el mandato de la ACNUR no es atender personas refugiadas como tal. Es, por una parte, coordinar la asistencia, sí, pero es atender y dar respuesta en apoyo al gobierno, ¿verdad? Como oficina de terreno nos corresponde más el gobierno local. Entonces, yo creo que ese es como uno de los principales retos, cómo manejar las relaciones con actores que no necesariamente tienen o están casados incluso con los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para sensibilizar a estas personas, a funcionarios, funcionarias, para brindar una adecuada atención y protección a la población con la que se trabaja? Entonces, la parte de coordinación interinstitucional, hay otros gobiernos que tal vez no es un tema político, sino es más de fondos. No pueden, em, no pueden necesariamente trabajar las áreas de intervención que nos gustaría, digamos, que fuéramos 50-50 en un proyecto, sino que dentro de sus posibilidades, dentro de sus recursos, lo que alcanzan es muy poco, ¿verdad? O no es suficiente como para llegar a la población más vulnerable de las comunidades más lejanas, ¿verdad? Y así. Y con migración, ¿verdad? Siempre es el tema de mejorar el sistema de asilo para que sea más efectivo, digamos, a que las personas puedan acceder a sus documentos para que puedan hacer de manera regular en el país, ¿verdad? Hay, por la cantidad de solicitudes que hay, ha disparado y dificulta un poco que la migración pueda trabajar de la mejor manera para atender las solicitudes, ¿verdad? Entonces, es mucho eso, ¿no? Como la coordinación con las instituciones, entendiendo las limitantes en temas de recursos, de gestión, tanto recurso humano como incluso de conocimiento técnico para trabajar proyectos como que tienen fondos de cooperación internacional, ¿verdad? También. Em, Otra dificultad yo creo que puede ser la, no Upala, solo hablo general, el desconocimiento que puede existir de la protección internacional.
Esto pasa por la funcionaria administrativa en ventanilla que niega el acceso a una persona, al policía de frontera que detiene y regresa a una persona cuya vida puede estar en peligro, y así también discursos de odio contra la población que está ingresando y que tiene necesidades de protección internacional. Entonces, es como la falta de conocimiento de que existe ese derecho internacional, que Costa Rica está obligado y también tiene responsabilidades y compromisos que asumir. Entonces, a veces cuando hablamos con algunas instituciones o algunas autoridades, nos dicen, wow, es que ustedes son los que atienden refugiados. Y no, nosotros estamos aquí para apoyar al gobierno en la atención de las personas refugiadas. Em, y estamos aquí a solicitud del gobierno costarricense. El día de mañana el gobierno de Costa Rica nos dice que no quiere recibir atención y nos vamos. O sea, no podemos estar aquí en el territorio. Entonces, realmente es cómo, cómo dejar claro la responsabilidad que tienen los diferentes agentes, ya sea o actores locales, frente al tema de desplazamiento forzado. ¿Verdad? Que no es un tema de la ONU, no es un tema de la ACNUR, es un tema que debe ser eh, asumido por el Estado como tal, que está vinculado por el derecho internacional también. Entonces, ¿cómo se hacen? También en parte otro reto es cómo hacer efectivos los derechos que están en esos tratados, en ese estatuto, ¿no? Cómo hacer efectivo el derecho a la salud, a la educación, son como cosas del día a día, ¿no? Entonces, y cómo trabajar con ese gobierno y ese Estado para que haga efectivo esos derechos, ¿verdad? Cuando incluso vemos violaciones a derechos para personas nacionales, ¿verdad? Y cómo decirle además que me atienda a personas que recién están llegando, ¿verdad? Entonces, como la parte de sensibilización, derechos efectivos para la población, y coordinación interinstitucional, creo que son como los tres, como que es como el día a día, siempre surgen cosas con esto, ¿no? Yo creo que el otro reto es no solamente la coordinación interinstitucional con los gobiernos y así, sino también la coordinación interagencial, y con eso me refiero a las agencias del sistema de Naciones Unidas, frente frente a la cooperación internacional también. Entonces, eso es un tema más que ven en relaciones internacionales, no necesariamente en trabajo social. Nosotros nos enfocamos mucho en el Estado, ¿verdad? Pero este es un organismo internacional, entonces también hay dinámicas que se dan al nivel internacional, de cooperación internacional, que mueve recursos según a diferentes tipos de proyectos, fondos y así. Y uno tiene que conocer mejor, más cómo se dan esas relaciones entre un país donante y un país que recibe donaciones como Costa Rica, que también tiene un contexto sociohistórico también. Entonces, yo creo que ese ha sido un reto profesional para mí, porque claramente, como les digo, mucho está orientado a conocer las condiciones sociohistóricas del Estado costarricense como tal, y una parte lo vemos en política exterior un poquito, pero realmente eso es más, este es un vacío que yo tengo personalmente, porque claramente no estoy aquí como TS, ¿no? Sino que estoy aquí en un organismo internacional. Entonces yo creo que sería provechoso conocer mejor más eso y conocerlo también, em, para quienes trabajan en espacios locales, que son territorios donde se dan flujos como de esta índole, ¿no? Como de flujos internos, o sea, flujos migratorios como históricos, y ahorita que estamos pasando por los de personas en tránsito, ¿verdad? Eso no se puede explicar solamente con la ley de migración o así, ¿verdad? Entonces, em, yo anteriormente sí, como siempre me interesa el tema de migraciones, sí he recibido como algunos cursos sobre cómo concebir las fronteras, pero no es sociohistórico, es desde la postura sistémica. Entonces tampoco es como que en mi formación tampoco fue como algo que se le diera mucho énfasis, tal vez se vio en algunos cursos, y yo por afuera he leído un poco más, pero yo creo que al menos es el que me permite mejor comprender las dinámicas que se dan a nivel local,
que es un poco más a nivel internacional, pero impacta en lo local, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Upala tiene mucha presencia de ONGs y posiblemente incremente la cantidad de agencias de Naciones Unidas que estén interviniendo acá. Y no solamente Upala, toda zona norte. Se proyecta que pueda incrementar en los próximos años. Entonces, esa lectura de cómo funcionan las ONGs, cómo funciona la cooperación internacional, y no es casualidad que la alcaldesa esté en la Cumbre de las Américas, y habrá que tener mayor claridad sobre eso para poder trabajar eh, y ver cómo se recaudan fondos, por ejemplo, para los proyectos que se quieran desarrollar a nivel local, que pueda ser más amplio que solamente trabajar personas refugiadas o personas migrantes, sino que también incluye a las comunidades que les acogen, que son las personas nacionales, en un territorio que ha sido abandonado también por el gobierno central. Entonces, si no hay fondos de gobierno central, tienen que buscar fondos a nivel internacional. Entonces, esa lectura la he sentido difícil desde la formación que tenemos, ¿verdad? Que se ha centrado mucho en que trabajamos en el Estado. Ok, muchas gracias, Kai. Yo sí le quería comentar que, bueno, yo y una compañera, Verónica, nos tenemos que salir porque vamos como para otra entrevista también. Entonces, queda con las dos compañeras, que ellas también tienen unas dudas. Entonces, por mi parte, muchas gracias, la verdad, se lo agradezco mucho. Con mucho gusto. Que estén bien. Espero verlas por acá en Opal. Ahí nos vamos a ver. Esperemos conocerla en persona para la próxima, tal vez que vayamos a Opala. Perfecto. Que estén bien. Sí, sí, me ven ahí, disculpas, es que sí, se fue como que se juntó todo, pero sí, incluso ahora, antes de que la compañera Génesis continúe con esa parte, sí, la profe, de hecho, le comentamos porque le pedimos un contacto, digamos, de algún profesional en TS, y ella nos dio, digamos, una vez el contacto suyo y se emocionó mucho, dice, porque, digamos, porque como con esto de la pandemia se han perdido como tipo las conexiones, entonces sí, como, o sea, no solamente para ese curso les puede funcionar esta entrevista, sino también para el taller, entonces se emocionó demasiado y claramente nosotros también. Qué bueno. Ok. Hay más preguntas, sí, ¿verdad? Ok, Sí, Sí, buenas. perdón. Lamento la demora. Más bien, tranquila. antes de que Génesis continúe, no sé como cuánto tiempo tienes, igual nos faltan, creo que faltan 2, 3 preguntas, entonces ahí más bien, Yo disculpa. hablo mucho también, entonces. No, más bien, muchísimas gracias, de verdad, nos has funcionado demasiado. De acuerdo. Ok, bueno, primero, antes de pasar como con la siguiente pregunta, a mí me gustaría saber como cuáles pronombres con cuáles pronombres tiene más comodidad. Todavía tengo como esa duda. Ella, pero yo intercambio mientras hablo, pero realmente es ella. No sé si continuamos con la pregunta. ¿No se escuchó? Ay, no, No. sí, Ah, por eso perdón. estábamos en silencio ya. Yo qué tanto anotarán. Sí, yo utilizo pronombre de ella, pero si ustedes no escuchan, yo a veces intercambio más, pero realmente no me gustan los otros. Ah, ok, ok, perfecto, entonces, para tenerlo en consideración. Bueno, continúo entonces. Eh, Durante este rato he escuchado que se ha referido mucho, ¿verdad?, como al tema de los actores y las organizaciones que hay en la localidad, pero ahora nos gustaría saber el tema de las poblaciones con las que trabajan, ¿verdad? ¿Cuál ha sido como la posición de esas personas y como si están lo suficientemente enterados y enteradas de el rol que desempeñan ustedes? Sí, como yo mencionaba antes, las agencias socias trabajan lo que es atención directa, pero nuestro equipo está más en la identificación de personas de interés del ACNUR. Entonces, somos como quienes damos como esa primera atención, pero no es la atención como tal, que, por ejemplo, ellos nos piden información sobre
sobre refugio. Entonces nosotros les podemos brindar la orientación, pero nuestro rol es derivar a los diferentes programas que tenemos con las agencias socias. Durante la pandemia tuvimos que asumir un poco más la atención, justamente porque éramos, por nuestro carácter ¿cómo se llama esto? Humanitario de la organización, estábamos también a disposición de atención de emergencias. Entonces, durante la pandemia asumimos más como este rol directamente de asistencia humanitaria y de coordinación de la asistencia como tal. Las PDIs, que nosotros le decimos así, que es personas de interés, las PDIs nos conocen, pero nos confunden también un poco con migración, porque estamos ubicados a la par de la unidad de refugio. Entonces a veces dicen en migración me dijeron tal cosa, pero puede ser que lo dijo alguien de la ACNUR. También trabajamos aquí directamente con las agencias socias, pero yo podría decir que sí nos conocen bastante bien, sobre todo por esta ausencia de las instituciones en las comunidades, entonces a veces más bien solo conocen el ACNUR. Entonces podría decirse, o sea, el recibimiento que tienen en cuanto a la población no es verdad negativo ni nada, es como no podría clasificarse o... Yo pensaría que puede ser positivo, o sea, tampoco quiero que suene como alardeo, pero ACNUR se caracteriza por dar respuesta. Entonces, puede que no lo hagamos, tal vez no lo hagamos de la mejor manera, tal vez alguna persona se moleste porque no reciba atención o no haya sido atendida en el último mes por las agencias socias, pero sí mantienen una relación suficientemente cercana como para escribirnos directamente como al WhatsApp, y así. Entonces creo que sí estamos como al alcance. em, y hay varios, como hemos tenido bastante alcance con las comunidades, también somos muy conocidas por otras entidades y otras personas. Yo creo que la población que podría tal vez mencionar un poco más que tal vez no puede ser tan positiva o algo así, pues sería que pueden ser algunas comunidades de acogida, me refiero tal vez a algunas personas nacionales o migrantes, que nosotros no podemos asistir por nuestro mandato, porque no nos corresponde asumir el rol o las responsabilidades del Estado frente a esa población. Entonces, por ejemplo, si el PANI no tiene el alcance para llegar a una comunidad donde se están identificando situaciones de violencia, puede que exista como malestar con alguna población que diga es que a la persona refugiada sí la atendieron porque ustedes sí la pueden derivar directamente al PANI. Tiene el mismo tiempo de demora, pero al menos la referencia y la identificación es más temprana con la población refugiada porque estamos haciendo ese trabajo. Entonces también a veces por hacer muy bien nuestro trabajo con nuestra población, pero si no lo hacemos de la mano con las instituciones o de manera coordinada con ellas, entonces cuando hablamos de la comunidad de acogida puede existir algunas tensiones. Ejemplo concreto, entrega de kits para asistencia humanitaria durante la pandemia. Toda la población nacional podía aplicar para el bono que hubo de asistencia, ¿no? Como el bono, es que no recuerdo cómo se llama, pero el bono durante el tema del inicio de la pandemia. Pero las personas refugiadas simplemente porque no tenían DIMEX, porque no han sido reconocidas como refugiadas, ni siquiera podían anotarse en el enlace del bono para aplicar por un bono. Entonces el IMAS no le podía entregar a las personas refugiadas un kit de alimentación o plata para eso. Entonces el ACNUR tuvo que asumir entrega directa a las personas con kits de alimentación. Y entonces si llegase a una comunidad donde el Estado no ha tenido alcance, no ha podido llegar hasta ahí, porque las tienen en abandono, entonces ven que a las personas refugiadas sí le están entregando y a ellos no. Y tienen la misma necesidad, o están casi en el mismo nivel de pobreza. Entonces, eso genera tensiones, pero porque hacemos bien nuestro trabajo con la población y porque todavía hay ausencia de las instituciones o el Estado en algunas de estas comunidades. Entonces, esas son situaciones que nos han pasado, pero como digo, ha sido el reto el tema de coordinación interinstitucional, pero
2021-2022 ha mejorado muchísimo. Entonces se ha minorado alguna de estas tensiones. Entonces, yo creo que eso es lo que podrían decir también. No sé si había como otra preguntilla por ahí. Bueno, es que aquí, Sí, aquí. es que te di como que ibas a hablar. Ok. Bueno, la siguiente pregunta entonces sería que si usted considera que dentro de la organización ha habido algún progreso a través de los años y si es así, como si nos puede indicar cuáles han sido los más significativos. Progreso de la organización, de la atención, ¿en qué sentido? Sí, digamos, como un inicio, digamos, me imagino que se tuvieron como que consolidar y que fueran identificados y identificadas, digamos, como organización. Entonces, como esos progresos, esos avances, tal vez en el reconocimiento, en la atención que han brindado y esos procesos. Ok, sí. Este, mm, sí, básicamente pasamos, como les digo, en en este avance que ya no estamos directamente en asistencia o solo protección, sino que estamos avanzando hacia la inclusión, hacia el empoderamiento, hacia sus soluciones más duraderas como la integración de nuestra población en las comunidades, ¿verdad? Pasar de un año, por ejemplo, donde la persona que está como representante comunitaria que decía yo no conozco a mi vecina, que la vecina resultó ser también refugiada, que ambas terminaron siendo nominadas como representantes comunitarias, que ahora no solamente son representantes comunitarias, sino que están son vicepresidenta y tesorera del subcomité de deportes y recreación de su comunidad, que prácticamente están afiliadas a la Asociación de Desarrollo, que las identifiquen por diferentes autoridades para hacer procesos en esa comunidad porque tienen capacidad de organización, que las comunidades aledañas les pidan a ellas ahora eh, a que les apoyen para organizarse y poder también tener un comité de deportes y recreación, que haya ahora una cancha en esta comunidad, que haya sido porque hicieron un censo de toda la comunidad de cuántos niños y niñas había y cuántos de esos eran niños de refugiados. O sea, eso se puede ver como caso a caso y eso es uno muy, muy particular que pasar de hace 2 años que nos dijeran esto y el año pasado que el hijo nos dijera que no conocía y no jugaba con nadie más, a que ahora esté toda la comunidad organizada y tengan casi todos los días estén jugando en esta cancha y estén compartiendo, estén recaudando fondos y demás, y es sumamente gratificante en la parte de mi unidad, ¿verdad? Que es justamente protección comunitaria como tal, ver la capacidad de movilización, de organización, de autogestión que tienen ellas como refugiadas, pero la misma comunidad también para buscar la integración de la demás población. Entonces, yo pensaría que sí, en ese sentido, pasamos de hacer, como les digo, sesiones informativas que necesidad de información siempre van a haber, siempre. Migración te puede cambiar los trámites de cómo se hace de un día para otro y siempre va a haber necesidad de información, pero la capacidad de organización que puedan tener las comunidades para brindar protección a nuevas personas, que cuando ya ingrese una nueva persona a esa comunidad, sé que van a estar estas poblaciones, que ya va a haber una capacidad instalada en ellos de identificar personas en riesgo y de conocer cuál es la ruta de derivación con las instituciones y referirlo oportunamente sin que se quede ahí porque simplemente no nos ha visitado el PANI, sino que ahora podemos directamente ir a tocar puertas y decir, aquí usted me atiende a este hijo, a este niño, a esta niña, porque él tiene derecho y conocer bien sus derechos para poderlos defender y exigir. Eso es el resultado que yo he ido viendo, identificando y ha sido resultado de todos los diferentes procesos que han llevado, ¿verdad? Este año en temas de inclusión, los planes de trabajo incluyen mucho cómo incluir a estas personas en la ruta de derivación, ¿verdad? Que ellos puedan tener los contactos de las instituciones, pero que las instituciones sepan que si ellos quieren enlazarse con X comunidad, lo pueden hacer a través de estos grupos de personas que ya van siendo lideresas comunitarias y no solamente representantes de la comunidad de refugiados que hay ahí, ¿verdad? Entonces, por ahí van nuestros logros. Hay bastantes otros como de
tener una posición como tal de los gobiernos locales de zona norte en temas de movilidad, de protección internacional, que estén sensibilizadas sobre esa categoría, ¿verdad? Y así, pero eso ya es como más compartido de toda la oficina, pero esos son algunos de los que podría mencionar. Sí, me imagino que han sido, digamos, demasiado gratificantes esos logros porque se identifican, ¿verdad? Como el progreso que han tenido a lo largo, digamos, de que se creó la organización. Pero también, digamos, en sí, en lo que ya, digamos, la organización, me imagino que se han podido como identificar aspectos como los que necesitan más atención, digamos, en aspectos, tal vez las personas se muestran más vulnerables, no sé cómo, si nos podría como mencionar esos aspectos, digamos, en los que ustedes digan, necesitamos atender estas situaciones a más profundidad. Sí, a ver, estamos hablando de un territorio que hay limitados medios de vida, ¿verdad? Y sobre todo los chiles, también Upala, pero sobre todo los chiles, con limitados medios de vida. Entonces, por ejemplo, una estrategia ha sido el mercadito upaleño para reactivar la economía en el cantón. Y ahí hemos visto 3 personas, por ejemplo, que pasaron de varios cursos, ¿verdad? Y todas las capacitaciones, ganaron los fondos, estuvieron en el mercado como un año y ahora de estas 10 feriantes, 3 ya salieron del mercado porque ya tienen su propio local en Upala Centro de comidas y demás. Entonces, ver es estas soluciones duraderas que les mencionaba antes, ¿no? La capacidad que tiene la población para integrarse finalmente al país y la otra de reconstruir sus vidas y medios de vida para sostenerse sin que dependan de algún tipo de asistencia. Eso en un territorio donde hay limitadas opciones de medios de vida, que el desempleo sea más alto que el resto del país. Es difícil pensar cómo hago para asistir a esta persona para que salga adelante, para que pueda acceder a sus trámites migratorios cuando ni siquiera tiene para comer hoy, a ver qué pase a ese nivel de tener su propio negocio y tener además su propio grupo en la comunidad y estar haciendo iniciativas comunitarias para todavía seguir ayudando a más personas como ella. Entonces, eso es como lo que puedo mencionar. El reto sobre todo ha sido medios de vida, como les digo. Limitados recursos a nivel de Estado y luego a nivel del ACNUR con el tema de la guerra en Ucrania, los fondos se van para otras zonas. Entonces, ¿qué tanto es visibilizado la situación de emergencia que hay en Costa Rica y la situación que está pasando en Nicaragua, que tampoco se ha detenido después del 2018, más bien se ha profundizado? Entonces, eso es un reto de cómo pensarse soluciones duraderas para la población que sea más allá de la asistencia. Entonces, por eso mucho del ACNUR en el año pasado se ha enfocado cómo hacer esa transición sabemos que somos una organización sobre todo humanitaria, pero lo que exige esta zona es desarrollo. Cómo traer desarrollo a una región donde tenemos toda nuestra población. Y eso por eso mencioné el tema de coordinación interagencial, coordinación interinstitucional. Y más así, porque exige tener esa visión de desarrollo del territorio, porque es lo único que va a generar integración realmente para nuestra población. Entonces, ese es como el reto que nos llama este territorio. Perfecto, que bueno, para ir finalizando y no quitarle más su tiempo, tengo una pregunta, no sé si Génesis tendrá otra, pero ya esto más respecto relacionado con el taller que estamos desarrollando, ¿verdad? En sí, como desde la organización, digamos, desde ACNUR, se mantiene como tipo, o sea, una relación, ya es que ya es más específico, ¿verdad? Pero con lo que son las localidades como de Pueblo Nuevo, Valle Bonito y los Ledesma, es que son como las Los localidades más... Ledesma, sí.
Ujú, Indirectamente porque son las representantes comunitarias las que han ido asumiendo más la relación con los Ledesma. ujú. Em, los Ledesma sí, me dijiste Valle Bonito y ¿qué más? Y Pueblo Pueblo Nuevo, Nuevo. ¿verdad? Ujú. Pueblo Nuevo hay como dos. Es el que colinda con La Victoria. Este, no te sabría decir cuál es el otro, Es que no porque recuerdo. está, Pero bueno, no ajá, tenemos tanto, o sea, no, o sea, básicamente la respuesta sería no, solamente los Ledesma indirectamente, porque es la comunidad más cercana a Villanueva, que es donde tenemos algunos procesos. Generalmente cuando hemos convocado a población de los Ledesma llegan a Villanueva, pese a la distancia, que también es bastante ajá, lejos, pero hasta la fecha creo que las representantes se habían identificado la última vez como unas 9, 10 personas ok. refugiadas de los Ledesma. Entonces, frente a otras comunidades con mayor presencia, lo manejamos al nivel con los representantes. Eso, Sí. entonces, eso me imagino que también va como desde la búsqueda de de los y las miembros de las comunidades, digamos, para crear conexiones junto con la organización, me imagino también. Sí, ahorita somos 12 en el grupo de los Ledesma. Entonces, no, es que no hay, si ya habíamos hecho visitas y así, pero es que no hay tantas personas refugiadas. Entonces, tomamos como Villanueva como el centro para convocar las comunidades aledañas, incluyendo el Delirio, los Ledesma y Fátima. Ajá, Ujú. ok, perfecto. Y bueno, no sé si Génesis tendrá como una pregunta. No, creo que todo me quedó bastante claro. No, bueno, Ok. en ese caso, que ahí esto, de ahí sería todo por nuestra parte. Agradecerle de verdad la participación y la disponibilidad porque fue como algo muy repentino, ¿verdad? Entonces, de verdad se lo agradecemos demasiado. Y básicamente eso, muchísimas gracias y de verdad esperamos como tener algún tipo de comunicación. Probablemente la profe Eugenia vaya como a intentar crear conexiones, Sí, entonces ojalá. vamos a intentar mantener el contacto también. El profe Eugenia fue de TS1, sí, de TS1. Ajá, le dio Ella me clases. dio, sí, TS1. Ajá, sí, sí, Pero sí, 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 totalmente. Ahí me avisen cuando estén por aquí, aunque no sea temas de trabajo, la verdad. sí, de hecho ahorita el fin de semana pasado andábamos en una gira, ahorita es muy posible que dentro de un mes hagamos otra, pero ya durante el otro semestre vamos a estar como más, De más, talleres. más vinculados con la zona. Y ya se definió como qué tipo de talleres son los que van a estar realizando con estas poblaciones. Es que, bueno, como por cuestiones de la pandemia como que se perdieron un poco los vínculos, ¿verdad? Entonces, en esta gira lo que estábamos intentando era como reconectar con las personas, con las poblaciones, conocer como las problemáticas más, ya más como urgentes, las que merecen como más reconocimiento, para ya como la próxima gira, llevar como un plan de trabajo para que las comunidades y las localidades lo aprueben y ya a partir de ahí, los próximos semestres ya realizar como un trabajo más involucrado con las comunidades, o sea, más productivo respecto a eso, o sea, más directo. Ujú. Yo les recomiendo que hablen con Alejandro Wow de la Unidad de Gestión Socioeducativa, sobre todo también de los Ledesma, Valle Bonito y Pueblo Nuevo, de lo que las conversaciones que yo he tenido con ellos, claro está, ¿verdad? Ajá, Alejandro. Alejandro Wow. Okay. De las conversaciones que yo he tenido con ellos, esas no son comunidades que necesariamente tengan en el radar el gobierno local, pero los Ujú. Ledesma un poquito sí, sí, un poco, Ajá. bueno, un poco más, ¿sabes? Un poquito, sino un poco más. Sí. Pero háblenlo con él porque él es muy, muy accesible, está ahí ubicado en la biblioteca municipal, él tiene todos los enlaces con las universidades de trabajo comunal universitario y todo eso, entonces él es el que gestiona todo lo que se haga en el cantón a nivel social y educativo. O sea, para eso es él.
Entonces, si ustedes dicen que están trabajando, eso es muy importante que lo sepan. Perfectísimo, porque sí, estamos intentando reconectar, ¿verdad? Y crear nuevos vínculos porque, digamos, ya, ¿verdad? Después de la pandemia, antes de la pandemia se estaba trabajando, pero ese trabajo se vio como fracturado por causa de la pandemia, entonces queremos como reconectar, ¿verdad? Y obviamente crear nuevos vínculos para trabajar con esas comunidades. Ujú, Una Entonces, pregunta. ujú. ¿Es Alejandro, el apellido cómo es? wow, Ubao. wow. U-B-A-U. Yo escuché Ah, wow, ok. o con no. Vean, Ok, anótense este número. aquí, perfecto. 8946 8, 9, 5000 5,000. 46 Ajá, 5000. ok. 8946 5,000, ¿verdad? Ujú. Y lo pueden Perfectísimo. encontrar en la biblioteca municipal. Ahí está la oficina de él. Biblioteca municipal. Ok, ahí en el centro de Upara, Ujú. del parque municipal. Municipal, sí. Perfectísimo. Gaby, de verdad, muchísimas gracias por la disponibilidad, de verdad, se lo agradecemos demasiado. Mucho gusto. A mí, y todo el trabajo de Eugenia aquí por acá siempre me ha llamado la atención. Entonces, Sí, y todo lo que sea para este cantón que es hermoso. sí, Entonces, bueno. sí, la verdad, nosotras nos quedamos enamoradas y muy emocionadas de trabajar en este cantón, entonces estamos como muy felices, o sea, es un proceso, un trabajo muy grande, pero con toda la motivación, la verdad. Sí, no, es muy, muy linda. Aprovechenlo bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Chao. Linda tarde, chao. Aquí. Espérate. Aquí dice recording, no sé qué. Entonces, en la parte del cuadrito que dice es para guardar la grabación. Ajá. Ok, porque yo ya borro la grabación y verdad me da algo, se lo juro. Quería decir, al final, Pero sigue grabando, ¿verdad? sí, Ajá. voy un toque. No te me vayas para ver